Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy aprenderemos a usar la función de diseño acelerado de Inventor. Dentro de ella veremos cómo construir engranajes y cómo armar sistemas de transmisión de potencia. En videos anteriores desarrollamos una de las formas de construir engranajes tanto para tornillos sin fin o de potencia como para ruedas dentadas. El proceso de diseño, que incluye los cálculos y el dibujo, no es sencillo, y antes de que aparecieran las herramientas CAD, el trabajo en un tablero de dibujo era prolongado. Los engranajes cumplen una función muy usada en diferentes máquinas y mecanismos que consisten en la transmisión de potencia. Pero además de los engranajes existen otros elementos que realizan semejante función, pero con diferentes especificaciones, tales como correas, fajas, cadenas, cojinetes. Autodesk Inventor tiene una pestaña dedicada de forma exclusiva al proceso de diseño, y dentro de ella un panel para diseñar sistemas de transmisión de potencia. Para acceder a esta pestaña debemos iniciar nuestro diseño creando un ensamble. Así que hacemos clic en Ensambles y una vez dentro de este espacio de trabajo activamos la pestaña de diseño. Dentro de esta cinta vamos al panel de transmisiones de potencia. Hoy, en este video, trabajaremos con los engranajes. Esta opción, tal como puede apreciar, tiene una flecha en la parte inferior derecha de su icono, muy pequeña. Si hacemos clic en ella, se desplegará una lista vertical con tres opciones. La primera es para construir engranajes rectos. Si pone el puntero del ratón sobre ella, podrá leer la descripción. Con esta función es posible diseñar y calcular engranajes rectos, con dientes rectos y helicoidales. También es posible diseñar e insertar uno o dos engranajes y realizar la conexión para formar la transmisión de potencia requerida. El diseño se realiza ingresando valores de inicio o especificaciones requeridas, denominadas valores o datos de entradas, tales como el número de dientes, la relación de transmisión que queremos, el espesor, la distancia al centro. Para el cálculo es necesario ingresar datos de entrada tales como la potencia requerida a transmitir, la eficiencia, la velocidad y norma en base a la cual se deben desarrollar los cálculos. La segunda función es para construir engranajes de tornillos, que es nuestro caso. Con esta función se diseña y calculan engranajes helicoidales con dientes comunes o en espiral, como lo realizado en videos anteriores. Finalmente, tenemos la función para construir engranajes cónicos. Iniciaremos el diseño haciendo clic en la segunda opción. Una ventana aparece. Es la ventana de diseño acelerado de Inventor. Solo es un mensaje para saber qué acción iniciará el programa para nuestro diseño acelerado. Nos pide que guardemos el ensamble primero, para que sobre él se puedan crear las partes o componentes de este diseño. Vamos a aceptar y el programa nos va a llevar a la carpeta de nuestro proyecto. Aquí debemos cambiar el nombre del ensamble o conservar el que nos sugiere por defecto. Para este ejemplo le vamos a poner transmisión 1 y lo guardamos. Luego nos aparece la ventana de diseño y cálculo, que contiene dos pestañas. La primera, y que aparece activa por defecto, contiene las opciones para generar o construir uno de los engranajes o la transmisión completa, es decir, los dos engranajes, tornillo y rueda dentada. La segunda pestaña es para realizar los cálculos. En esta primera pestaña, que está activa, podemos ver tres secciones. Si observan las dos secciones inferiores, estas se refieren a los dos engranajes que componen el sistema de transmisión. La sección de la izquierda es para diseñar el tornillo sin fin o tornillo de potencia. Y la sección de la derecha es para diseñar la rueda dentada. Si quisiera diseñar solo la rueda dentada, debo desactivar el tornillo de potencia. Para ello voy a la primera opción de esta sección y en la ventana desplegable selecciono la opción para no mostrar este modelo. Luego haré clic en OK y una nueva ventana aparece. Aquí debemos asignarle un nombre a las partes que vamos a crear.
Vamos a aumentar la longitud de esta ventana para ver las descripciones completas. Como puede ver, se tiene la ruta que comprende la carpeta de nuestro proyecto. Dentro de esta carpeta se ha creado una nueva carpeta con el nombre que le hemos asignado al ensamble. Y dentro de ella, la carpeta denominada Diseño Acelerado, que ha creado de forma automática Inventor. En esta carpeta de Diseño Acelerado, Inventor va a crear de forma automática dos archivos, un ensamble y una parte. Lo puede detectar observando las extensiones de los archivos al final del nombre de cada uno de ellos. Podemos dejar todo por defecto y hacer clic en OK, o seleccionar cada archivo y modificar su descripción. Vamos a hacer lo segundo. Vamos a seleccionar haciendo clic la ruta de ubicación y va a aparecer un icono de búsqueda al costado izquierdo. Haré clic en ese icono y me aparece la ventana para guardar este archivo con otro nombre. Le vamos a poner transmisión 1 y lo guardamos. Repetimos el proceso para el otro archivo. En este caso, le vamos a poner rueda dentada 1 y guardamos. Ahora, si hacemos clic en OK, los archivos se crearán. En la barra inferior aparece la pestaña con nuestro nuevo ensamble y pegado a nuestro puntero el diseño recién creado. Hacemos clic en un punto o lugar de la ventana gráfica donde deseamos colocar esta pieza y luego activamos la vista isométrica del cubo de vistas para visualizar la pieza completa. Listo, ya tenemos nuestra rueda dentada. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo les mostraré cómo armar otros sistemas de transmisión usando estas funciones de Inventor. Así que los espero.